has pensado por qué es importante la salud intestinal? Durante mucho tiempo creímos en que somos lo que comemos, pero en realidad somos lo que podemos digerir. Resulta que aunque te alimentes muy bien, si tu proceso de digestión es deficiente, no podrás aprovechar los nutrimentos de forma adecuada. En el intestino se encuentra aproximadamente el 70% del sistema inmune. Esto quiere decir que tener una buena salud intestinal contribuye a la salud de otros órganos como el cerebro, riñones o hígado. El intestino grueso también es la residencia de la microbiota intestinal, y la microbiota tiene muchísimas funciones en tu organismo, y si tú la mantienes saludable, hará muchas cosas buenas por ti. Pero te estás preguntando qué es la microbiota y por qué debería de interesarte. No te puedes perder este Platica a mí con Paloma Barrera, nutrióloga y doctora en ciencias enfocada en microbiota y nutrición, porque nos contará todo sobre la salud intestinal, la microbiota y mucho más. Te sorprenderás. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida a Platica a mí. Hola, Miel, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Yo de verdad estoy bien contenta de que estés con nosotros para que platiquemos de un tema que muchos podrían decir, ¿y como para qué quiero saber sobre el intestino grueso? Pero es porque realmente no saben la importancia de hablarlo, ¿no? Claro, sí. Pero creo que es un tema que afortunadamente en los últimos años ha cobrado más importancia porque hemos justo descubierto que es trascendente no para cuestiones de digestión, sino para todo lo que tiene que ver con los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Entonces, cada vez toma más importancia. No, claro, y justo quiero que arranquemos con una frase que vi en tu cuenta de Instagram que dice, tener una buena salud intestinal es como comprar un seguro de vida, solo que más barato. Entonces, ahora sí, platícanos por qué es tan importante la salud intestinal. Oye, ahorita que lo dijiste tú, me encantó la frase. Claro, pensé, yo lo compraría. Sí, exacto. No, a mí me encantó y por eso tenía que arrancar con esta, claro. Sí, la salud intestinal siempre hemos sabido que es como sumamente importante, pero sí creo que en los últimos 10 años ha cobrado otra vez mucho interés o popularidad. Como lo quieras decir, las dos para bien. Y parte de la popularidad que ha ganado en los últimos años se debe que se descubrió que así como hay un universo viviendo fuera de nosotros, también hay un universo microbiano tan chiquito que no lo podemos ver, pero que está ahí, viviendo al interior de nuestro cuerpo, principalmente en el intestino. Y que todo este universo microbiano, que antes conocíamos como flora, y ahora se le dice microbiota, el nombre más científico, influye en muchos procesos de salud y enfermedad, pero procesos que nunca nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, depresión, por ejemplo, Alzheimer, y tú te podrías preguntar, ¿qué tienen que ver las bacterias que viven en el intestino, en el colon, con la depresión o con el Alzheimer? Pues tienen que ver mucho y afortunadamente cada vez se ha podido identificar y estudiar más. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de nutrición, que es como mi área de más expertise, con salud intestinal, lo podría resumir en 3 grandes factores o 3 grandes efectos. El primero es que hay una tendencia, hay una preocupación masiva mundial sobre el que comemos. O sea, y tú lo sabes, ¿no? Ay, ya todo orgánico, ay, ya puros plantas, ay, ya todo tiene que ser crudo, ay, yo solo como peces, ay, yo Entonces, estamos de verdad tan bombardeados en cuestiones de alimentación que ponemos demasiada energía, demasiado interés y también demasiado dinero en seleccionar adecuadamente los alimentos que comemos. Pero de alguna manera, tal vez inconsciente, pensamos que al seleccionar esos alimentos y al comerlos, ya por arte de magia el alimento va a hacer funciones benéficas y poderosas, mágicas en nuestro cuerpo. Y eso no es cierto, porque, y no es cierto, porque para que eso pueda pasar, todo ese alimento se debe de procesar adecuadamente al interior de nuestro cuerpo. Procesos que conocemos como digestión, ¿no? Que es fragmentar esa comida en sus elementos así mínimos, más chiquititos, y absorción, que significa que pase del tubo digestivo al interior de nuestro cuerpo, a la sangre, y en la sangre es como una autopista que lleva los nutrimentos, ¿no? A todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, si cualquiera de esos 2 procesos a mí están dañados, digestión o absorción, pues por más espíritu y energía que le hayamos puesto a la selección de la comida, realmente no va a llevar a cabo la función
que debería de llevar a cabo. Y entonces eso, pues, por supuesto, va a repercutir en nuestra salud. Entonces, la primera, digestión, absorción. La segunda es que se sabe ahorita que sistema digestivo y sistema inmune, así son compadres del alma. Y si a uno le va bien, al otro le va bien. Y si algo le va mal al sistema digestivo, va a tener una influencia negativa sobre el sistema inmune. Y con todo lo de la pandemia, sí hemos aprendido pues todavía más sobre la importancia del sistema inmune. Entonces, aproximadamente el 70% del sistema inmune se encuentra en un tejido que está ahí, en el tracto gastrointestinal. Entonces, se comunican, ¿no? Totalmente. Esa sería la segunda. Y la tercera, pues este mundo microbiano que descubrimos, que muchos autores lo describen como un órgano virtual. Entonces es un órgano como que no conocíamos, como que no veíamos físicamente, ya sabes, en una placa o algo así, pero que lleva a cabo las funciones vitales de un órgano. Entonces un órgano virtual, toda esta parte de la microbiota. Pensaría que por esas 3 razones es tan importante. Ok, no, y ahorita vamos justo a hablar bien de la microbiota para que la gente diga, ok, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Pero antes de todo esto, que aparte todo lo que acabas de decir es tan real, pero uno no lo tiene consciente, y también ahora que estaba como justo averiguando del tema, tú también ponías algo que decía que siempre pensábamos que éramos lo que comíamos, pero realmente es más bien lo que digerimos, y es todo lo que acabas de explicar, ¿no? Porque no es nada más que si comemos lechuga, somos lechuga, no, pero ¿qué tal que no digerimos ni la lechuga? Entonces, obviamente, pues, ¿no? Entonces... Sí, o no todos la digerimos igual, ¿no? Exactamente, entonces... Esa parte es súper importante. Así es. No, sí, pero es lo que también yo decía al principio, nadie lo tiene consciente y por eso uno dice, ay, aquí, a mí qué me importa hablar de estos temas o saberlos, pero pues es que son importantes totalmente, y ahorita mientras vamos en la plática pues se van a dar cuenta de más cosas. Y entonces también quería, para poder digamos que seguir con todo el tema, es primero como hablar de los mayores mitos que tiene justo la salud intestinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que vi era como, todo es tan simple como tomar probióticos para estar sano. Este tema de los probióticos de verdad que me causa mucho que pensar, vamos a decir, mucha reflexión, porque están súper de moda y eso está muy bien, pero con tanta moda, pues también vienen algunas consecuencias, ¿no? Es como antes los antibióticos, pensábamos que los antibióticos no tenían efectos o no conocíamos todos los efectos que podían tener. Y cualquier cosita, seguro te pasó, tu mamá o tú, no sé, ay, me duele la cabeza, o ay, achú, ya, el antibiótico. O ay, me siento calientita, el antibiótico. Ay, no sé qué. Y ahora, conforme más conocemos las consecuencias, pues somos más conscientes para decir, o sea, a ver, el antibiótico sí es muy bueno, sí salva vidas en los momentos y en los casos en los que se debe de usar. Claro. O sea, hay enfermedades que tienen un transcurso natural y que no ameritan un antibiótico, y que si tomamos un antibiótico puede tener más repercusiones negativas que positivas. Para mí el tema de los probióticos es exactamente el mismo, o sea, sí son bacterias súper buenas, sí se asocian efectos positivos a la salud, sí, todo lo que tú quieras, pero tenemos que recordar que son moléculas vivas, o sea, son células vivas las que estamos introduciendo a nuestro cuerpo, y que si nosotros estamos debilitados, si tenemos algún tipo de enfermedad, si tenemos, ya sabes, alguna lesión en el intestino, no podemos echarle ahí de todas estas moléculas y células vivas pensando que mágicamente va a solucionar nuestro problema. Tendríamos que consumir los que sabemos que específicamente para esa lesión o ese daño que yo estoy teniendo, ese síntoma, sí son efectivos, y que esa cepa en esta cantidad sí me va a causar un beneficio. Claro. El otro día por ahí veía que recomendaban un probiótico para embarazo y para síntomas gastrointestinales y para diarrea y para estreñimiento y para enfermedad inflamatoria intestinal y para 30,000 cosas, y yo decía, qué irresponsabilidad, o sea, porque un paciente, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal es un paciente muy delicado y no le puedes aventar ahí 30 billones de células vivas que quién sabe qué van a hacer en el intestino de esa persona. Entonces, el ejemplo que más me gusta poner es, si tú vas a consulta con tu médico, por ejemplo, Miel,
y te hace un estudio de sangre y te dice, mira, tienes bajos niveles de vitamina D. Entonces, te voy a recomendar este suplemento de vitamina A. ¿Qué sería lo primero que tú le dirías? Pues que estabas bajo en vitamina D, ¿no? No era. Sí, o sea, pues si estoy vitamina D, ¿por qué Claro. me estás dando un suplemento de vitamina A, no? Claro. O vas al médico y, tienes diabetes, te voy a dar un medicamento para la hipertensión. ¿Pero por qué? Si yo tengo diabetes, dame algo específico Claro. para mi síntoma de malestar. Bueno, los probióticos son lo mismo, entonces sí tienen muchos efectos positivos, pero hay que ser muy responsables con su uso y con su administración. O sea, usemos aquellos que se sabe que son efectivos para el síntoma que queremos tratar, en la dosis que lo queremos usar, por el tiempo que se requiere utilizar, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí, ese es un gran mito. Gran mito. De la salud intestinal, sí. Y todo el mundo ya se ocupa como si fueran dulces, ¿no? También. Sí, es que los podemos encontrar en todo. O sea, seamos honestos, es un supermercado. Es un mercado de billones de dólares, ¿no? Porque sí hay una tendencia a nivel mundial del decir, bájale a los medicamentos y más bien hay que prevenir y hay que fortalecer nuestra salud a través de estrategias más naturales y así. Claro. Y los probióticos entran dentro de una de estas estrategias, pero sí hay que ser responsables. Claro. Yo no digo que en algunos años no se puedan utilizar así, pero al día de hoy, ningún profesional serio de la salud o ninguna persona que de verdad haya investigado o tenga conocimiento profundo sobre estos probióticos, te los va a recomendar como dulces. Entonces sí los motivo a todos los profesionales de la salud que nos escuchen y a todos los pacientes también. Como profesional hay que informarnos y hay que recomendarlos cuando hace falta. Claro. De forma específica, y como pacientes, escucha a tu profesional de la salud y no los exijas si tal vez es algo que puedes tener a través de la alimentación y otro tipo de estrategias, ¿no? Ahí está, claro. Ok, a ver, viene otro que justo creo que tiene también que ver, ¿no? Cambiar tu dieta o tomar probióticos te hará tener resultados inmediatos. Híjole, eso me encanta. Mitazo, claro. No, en los procesos de salud digestiva, en la salud digestiva todo es un proceso. Si tú haces cambios radicales de un día a otro, tu cuerpo lo va a resentir y lo va a manifestar. Lo va a manifestar con... Hace rato que hablabas es que a veces vemos muy ajeno y podríamos decir, ¿por qué querría yo saber de todos estos mundos bacterianos y la salud digestiva y algo así? O sea, seguramente te ha pasado, y a los que nos escuchen también, que, o sea, hay periodos en donde te sientes con cero energía, o te enfermas súper frecuente, o hay muchas cosas que te caen mal, te inflamas todo el tiempo, te da estreñimiento, te da diarrea, te enfermas y tardas un montón de tiempo en recuperarte. Todas esas son señales de nuestro cuerpo que nos dice hay algo que no está bien, y muchas de esas señales inician en el intestino. Entonces, ¿cómo saber si tengo una buena salud intestinal o no? Haz caso a esas señales. O sea, tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, es que todo me cae mal. Pues es que hay algo que no está bien, vamos a ver qué es lo que no está bien. Entonces, no lo veamos tan ajeno, porque en realidad está sumamente cercano. Y de esta parte de la alimentación que me decías, es un proceso. Entonces, hacer cambios muy radicales en la alimentación, que seguro tú también lo has visto, de repente las personas decimos, ya hoy leí sobre la dieta keto y ya hoy, a partir de hoy soy keto. Y entonces corto cereales, corto frutas, y ya soy keto. Y luego me duró el gusto de keto 2 meses porque no lo aguanté, porque lo que sea, y ahora ya soy vegetariano. Exacto. Y entonces ya dejé fuera todas las carnes, Esos cambios tan drásticos le caen muy mal a la salud intestinal porque no logran que tu cuerpo genere una rutina. Tu cuerpo necesita generar una rutina para poder anticiparse a lo que tú estás comiendo y eficientar los procesos de digestión y absorción que ya hablamos que son tan importantes, ¿no? Entonces, si tú tienes más o menos un tipo de alimentación constante, tu cuerpo tiene la capacidad
de decir, a mí él va a desayunar a las 9, hey, sistema inmunológico, estómago, no sé qué, esténse listos porque ya viene el alimento. Tú comes y lo hace todo muy eficiente, porque ya sabe, pudo prevenir ese consumo de alimentos. Claro. A mí él deja de cenar a las 8, entonces ya a las 9 se apaga la maquinaria que tiene que ver con digestión y se prende la que tiene que ver con reparación, ¿no? Con el periodo de ayuno que se da durante la noche. Entonces eso hace que tu cuerpo funcione muy bien, que sea más eficiente. Si tú no tienes horarios, si tú un día comes pura carne y al día siguiente pura jugo verde y luego no hay forma en que le permitas crear esas rutinas a tu cuerpo y al final termina fatigándose, cansándose y vienen manifestaciones más de enfermedad, ¿no? Claro, lo traes todo loco. Exacto, claro. Sí, exacto. Es como a ti, o sea, si vas a la escuela y te dicen, bueno, tus clases van a ser de 2 a 4, pues programas el resto de tus actividades para hacerlas en otro periodo, sabes en qué momento vas a ir a clase y así. Pero si te dicen hoy en la mañana, oye, hoy de 9 a 10 y mañana de 3 a 4 y pasado mañana no es posible, o sea, claro. No es posible crear rutinas. Así es. ¿No? Lo mismo hace en el cuerpo. Este es otro punto bien importante. Y viene un tercero, que es la salud intestinal requiere de productos especializados. ¿Sí o? No necesariamente. Yo pensaría que la mayoría de las personas con una buena alimentación que incluya cosas que ahora sabemos que son muy necesarias, como una adecuada cantidad de fibra, una adecuada cantidad de estas fibras que son prebióticas, de polifenoles que se encuentran en las plantas, ¿no? Que le dan estos colores brillantes, estos colores amargos que son muy buenos para nuestro cuerpo, incluir el consumo de fermentos, hidratarse adecuadamente, o sea, todas estas cosas, comer de diferentes colores, todas estas cosas que por los siglos de los siglos nos han venido diciendo toda la historia de la humanidad, ¿no? Si lo ponemos en práctica y nos alejamos un poco de todos estos alimentos que se han diseñado, fabricado y elaborado masivamente en los últimos 30, 40 años, que son los que realmente pues nos están enfermando a gran escala, si regresamos un poquito a las raíces, no hay por qué no podríamos tener una buena salud digestiva. Habrá situaciones específicas como, no sé, como alguien que tiene una enfermedad inflamatoria o alguien que tiene ahí alguna alteración funcional o alguien que le quitaron un pedacito de intestino y entonces tiene que tener un tipo de alimentación específica que requieran apoyos extra. Pero eso debe de ser la excepción, no la generalidad. O sea, así es. Tenemos los recursos, más en un país tan rico como México, para adquirirlo a través de la alimentación. Así es. Sí, lo que pasa es que también ya no estamos acostumbrados a comer de todo, ¿no? Más bien ya nos vamos por lo más fácil, lo que encontramos más fácil, ya también como que la preparación ya no es la misma, entonces ahí viene todo. Sí, y no sé si te ha pasado, pero también, por ejemplo, leemos que lo del caldo de hueso me da mucha risa, pero el caldo de hueso y la avena y las bayas son maravillosos. Y entonces todos los días es avena y bayas y caldo de huesos, avena, bayas y caldo de huesos. Y no le damos variedad, diversidad a nuestra alimentación, ¿no? Exacto. O sea, sí. Ahora, sí es cierto que por el ritmo de vida ahora que lleva la población, por los cambios hasta atmosféricos que ha habido de contaminación y así, sí es verdad que, por ejemplo, los mexicanos, como no sé bien el dato, 40-50% de los mexicanos tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, sí, probablemente porque vivimos en Ciudad de México, en una ciudad que es muy contaminada, usamos bloqueadores solares, con la pandemia ya no salimos de casa, etcétera. Sí es posible que necesitemos, por ejemplo, un extra de vitamina D a través de un complemento o ese tipo de cosas, pero son particulares, pues, no es la generalidad. Así es. Perfecto, perfectísimo. Y ahora sí, entremos en el tema para que todos sepamos bien y vayamos entendiendo a nuestro intestino, ¿cuáles son sus funciones? ¿Del intestino? Sí, del intestino. Mira, el intestino forma parte del tracto digestivo o tracto gastrointestinal, ¿no? Que es un tubo de entre 7 y 9 metros
en un adulto, o sea, eso mide entre 7 y 9 metros. La digestión inicia en la boca cuando estamos triturando los alimentos, entonces si de inicio no masticamos bien y no trituramos bien, todo eso va a tener un impacto en todo lo que viene después, ¿no? Todo lo digestivo. Todo lo digestivo. La última porción de este intestino se llama intestino grueso o colon y es muy importante porque justo ahí vive la mayoría de estas bacterias que yo te contaba. ¿Qué hace el colon? Te permite absorber algunos nutrimentos, por ejemplo, calcio. El calcio de la dieta se absorbe mucho del colon. Te permite controlar el agua, o sea, hay un proceso, se llama reabsorción de agua. Todas las personas hemos pasado en algún punto por algún proceso de estreñimiento y sabemos que, por ejemplo, cuando tenemos estreñimiento, tenemos un tipo de evacuación que es muy seca, muy escasa, ¿no? Porque no está bien hidratada. La materia fecal no está bien hidratada, entonces en el colon se da justo la formación de las evacuaciones de la materia fecal y se da un proceso de hidratación. Cuando tenemos un adecuado proceso de hidratación, pues no tenemos estos problemas de estreñimiento. También todo el mundo nos hemos puesto una borrachera y sabemos las consecuencias digestivas que tiene una borrachera, porque altera la reabsorción de agua y entonces hace que haya más agua al interior del intestino, se mueva más rápido y entonces muchas personas presentan diarrea posterior a una borrachera o se sienten con resaca también, deshidratados y también eso tiene que ver con el proceso de reabsorción de agua que se lleva a cabo en el intestino. Y más importante aún, hay partes de los alimentos que no se pueden digerir en estómago, en intestino delgado, sino que nuestro cuerpo no es capaz de digerirlas y entonces llegan casi intactas hasta el colon, ¿no? Hasta la última porción del intestino. Uno de estos componentes es la fibra, por ejemplo, de los alimentos. O sea, sabemos que todas las plantas tienen fibra y antes una gran interrogante era, ¿para qué nos sirve la fibra? O sea, ¿por qué el humano se alimenta tanto de cereales, frutas, verduras y así? Todos estos tan ricos en fibra, pues si no la podemos digerir, o sea, como ¿para qué nos sirve? Y pensábamos que era únicamente para darle formación o consistencia a las evacuaciones. Ahora sabemos que no, o sea, que la fibra tiene el objetivo único de alimentar a todas estas, a la flora o a la microbiota intestinal, ¿no? Que vive justo en el colon. Entonces, la fibra no se puede absorber en ninguna parte del cuerpo humano porque tiene que llegar intacta al colon y sirve como alimento, ¿no? Para todas estas bacterias. Al alimentar a estas bacterias, lo que sucede es, yo bacteria, llega la fibra, yo bacteria me alimento o fermento esa fibra y como resultado voy a producir diferentes moléculas, ¿no? Que se les llama metabolitos, pero bueno, voy a producir diferentes metabolitos. Esos metabolitos también, que el ejemplo de oro son unos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, esos son los que van a llevar mensajes del intestino al hígado, del intestino a los riñones, del intestino al cerebro, del intestino al corazón. O sea, todos esos productos de las bacterias que se dieron porque yo los alimenté con fibra, todos esos son los que van a tener muchas funciones en mi cuerpo. En sistema inmune, por ejemplo, se piensa que tienen muchas propiedades antiinflamatorias o efectos antiinflamatorios tan importantes hoy en día, ¿no? Todo el mundo está inflamado. Sí. Exacto, entonces ese sería como otro. Entonces ahí se absorben algunos nutrimentos, nos permite dar movimiento y consistencia a las evacuaciones. Ahí están estas bacterias, ¿no? Que van a producir muchas moléculas que son muy necesarias para mi salud y para el adecuado funcionamiento de los diferentes órganos. Y lo del sistema inmune también. No, pues nada más, ¿no? Nada más. Solo hace eso. No, y por ejemplo, ahorita que justo estás diciendo, entonces aquí es donde viene esta conexión tan importante del intestino, pues con todos nuestros órganos. Por eso es tan importante que nuestra salud intestinal esté correcta, como decías desde el principio, para que obviamente el hígado, el riñón y demás trabajen adecuadamente. Exacto, o sea,
somos un sistema, no hay que ver cada órgano como si fuera diferente, o sea, no es come frutas y verduras o sea, o come, no sé, te voy a mentir, come omega 3 para el cerebro, o come omega 3 para ya sabes, las arterias, el sistema circulatorio. No, el omega 3 va a tener un efecto en todo tu cuerpo, porque somos sistemas conectados. Claro. Si el hígado está mal, el hígado se comunica y se contacta con otros órganos. Entonces, si el hígado empieza a enfermar, pues va a tener un efecto sobre otros órganos. Claro. Es como si tenemos una familia de 5 miembros, somos súper unidos, trabajamos juntos, a uno le pasa algo, oye, va a repercutir en los demás. O sea, es lógico, así deberíamos de vernos como seres integrales. Entonces, sí, o sea, si siendo el intestino el que decide, bueno, el tracto gastrointestinal, el que decide qué parte de los alimentos se aprovecha y qué parte de los alimentos va a acabar en el excusado, pues por supuesto que le va a repercutir a todos los órganos, ¿no? Al cerebro, a los ojos, al corazón, a todos. Claro. Porque este es el que va a decidir qué parte de los alimentos entra y sale. Y aparte, al intestino, al tracto gastrointestinal se le conoce como segundo cerebro, ¿no? Muchos le dicen como, nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque, fíjate, este es un dato que a mí me encanta. El intestino es el único órgano que puede tener o hacer funciones independientemente del cerebro. O sea, todos los demás órganos necesitan que el cerebro les diga qué hacer para hacerlo. Dependen del funcionamiento del cerebro. El cerebro manda la señal al páncreas de, oye, páncreas, produce insulina. O el cerebro manda la señal al hígado de, oye, hígado, haz esto. Pero el intestino es el único que es autónomo. O sea, que puede llevar a cabo funciones de forma autónoma, es independiente. Wow. Por ahí empezamos con lo del segundo cerebro. Okay. Después, el intestino está así completamente lleno de terminaciones nerviosas, de neuronas, más que ningún otro, ¿no? Completamente lleno. Y todo este sistema pues nervioso lo conecta directamente con el cerebro. Y antes se pensaba que era porque el cerebro mandaba señales al intestino. Y ahorita se sabe, por ejemplo, que el nervio más importante, más grande de nuestro cuerpo, el nervio vago, que conecta intestino con cerebro, el 90% de las señales son del intestino hacia el cerebro. O sea, no del cerebro hacia el intestino, sino del intestino hacia el cerebro. Exacto. Entonces, lo que sea que pase en el intestino, lo va a sentir el cerebro y va a reaccionar, ¿no? Y ya que llega al cerebro ese mensaje, pues lo va a transmitir a todos los demás órganos, y lo hemos sentido. O sea, cuando algo nos cae mal, empezamos a sudar. ¿Qué tiene que ver que nos caiga mal algo con que nuestro cuerpo empiece a sudar y empecemos a palidecer y que se nos acelere el corazón? Porque el intestino siente, o sea, y siente porque está así súper lleno de estas terminaciones nerviosas que están llevando directamente mensajes del intestino hacia el cerebro. Todos hemos escuchado hablar de los neurotransmisores, ¿no? Ya antes pensábamos neurotransmisor como serotonina, como GABA, como en el cerebro. Bueno, ahora sabemos que en el intestino se producen hasta 30 neurotransmisores diferentes en el intestino. O sea, el 95% de la serotonina que hay en tu cuerpo se produce no en cerebro, sino en el intestino. ¿Qué tiene que hacer la serotonina, que es la llamada hormona de la felicidad, ¿no? En el intestino? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Qué está haciendo? Porque debería de ser algo del cerebro. Pues no, en el intestino no hay muchos neurotransmisores que controlan los movimientos del intestino, lo que siente el intestino y que van comunicando directamente al cerebro, ¿no? Entonces es mucho por eso que se le conoce como segundo cerebro. Y no sé si ya perdí la pregunta que me habías No, no, porque la pregunta era que entonces ahí venía la conexión como de todos los órganos con el intestino, y ya de ahí obviamente pues sí ya platicaste lo de que es como nuestro segundo cerebro, y yo estoy impactada porque hasta ahorita que lo estás diciendo como que
voy cayendo en cuenta de lo que dices, ¿no? Por ejemplo, de si me enfermo o algo me cayó mal en el estómago y que empiezas a sudar, dices, bueno, pues sí, o sea, si realmente uno lo piensa, dices, bueno, ¿cuál vendría siendo la conexión? Pero pues es que toda. Sí, o por ejemplo, tienes alergia a algún marisco y se te hincha el ojo. ¿Qué tiene que ver lo que comiste con que se te hinche el ojo? O sea, ¿por qué se está manifestando en el ojo? Pues porque está conectado. O sea, claro. Por supuesto que lo que comemos se manifiesta en todo. Acné, dermatitis, ¿qué tiene que ver lo que comas con que te salgan barros o no? O que tengas una erupción cutánea o no. Todo está completamente relacionado. Por eso, o sea, sí está cañón que tal vez escuchamos salud intestinal, salud digestiva, microbiota y pensábamos como, ay, no, es súper profundo, o ay, muy especializado, algo. Pero no, está en todo, o sea, todo el mundo lo hemos experimentado. Claro, pero a ver, por ejemplo, aquí me entra esta duda. ¿Por qué entonces cuando vamos al doctor nunca nos lo dicen? O sea, ¿por qué nadie nos explica todo esto? O sea, es como te enfermaste el estómago y pues nada más te dan el medicamento, pero no entiendo. Ajá, pero ¿por qué nadie lo explica? Ah, ¿verdad? Muy buena pregunta. Bueno, te decía que, a ver, ¿quién era? Hipócrates creo que decía que si toda enfermedad tenía raíz en el intestino, entonces la cura de toda enfermedad podría estar ahí también. Claro. Entonces se me hace una frase que viene de alguien que no vivió en nuestra época y no sabía ni de la microbiota ni nada. Exacto. Por el estilo, ¿no? Porque que ya desde entonces era muy lógico. Y si es que, si te das cuenta, pues sí, es muy lógico que gracias a qué vives, a lo que comes y a lo que, o sea, al agua y a los alimentos. Uh-huh. Son vitales para tu existencia. Quita cualquiera de los dos, te vas a morir, porque todo tu cuerpo se va a deteriorar y va a dejar de hacer sus funciones, vas a morir. Entonces tiene todo el sentido del mundo de decir, todo lo que tenga que ver con agua y con alimento va a determinar procesos de salud e enfermedad. ¿Cuál es la vía que tiene el agua y el alimento? Pues la primera es la vía digestiva. O sea, si eso está mal, todo lo demás puede estar mal. No, un poco en defensa de los profesionales de la salud, podría decir que creo que sí, o sea, te digo que esta parte del mundo microbiano, desde el punto de vista de investigación, de la parte clínica y así, es muy interesante y muy importante porque es algo que puedes modular en corto tiempo. Uh-huh. O sea, no es como el cerebro, por ejemplo, de que tienes alguna afección cerebral y las terapias y todo eso son larguísimas, no se sabe bien, no es un órgano que puedas explorar fácilmente, etc. El intestino no. El intestino cambia relativamente rápido. En 3 meses tú ya puedes ver cambios importantes a nivel digestivo. Tienes más herramientas para poder explorarlo y verlo, ¿no? Colonoscopías, laparoscopías, etcétera. Entonces puedes ver realmente qué es lo que está pasando, cómo está. Uh-huh. Entonces, por eso es un órgano muy importante y muy interesante desde el punto de vista clínico. Pero no ha sido hasta los últimos 15, 20 años que las tecnologías han avanzado tanto que nos permiten realmente conocer y al conocer, entonces poder ver cuáles son las áreas en donde podemos tener un efecto, ¿no? Hacer un impacto realmente. Entonces, pues sí, pensaría que dentro de todo es un área relativamente novedosa. No sé si eres nutrióloga o si no eres nutrióloga o los nutriólogos nos escuchen. Ajá. Pero en nutrición, a ver, a pesar de que los nutriólogos se basan en la alimentación, no es que nos explicaran tanto la relevancia y la importancia que tiene la salud digestiva en la salud general del cuerpo, a pesar de que somos los expertos o los especializados en el arte de la alimentación, ¿no? Entonces, es algo relativamente novedoso. Sí. Tanto hallazgo, tanto descubrimiento, pensaría yo. Ok, bueno, pues sí, aquí realmente estaría entonces resuelta esta pregunta. ¿Por qué no lo dicen? Bueno, porque realmente no se había estudiado tan a fondo, ¿no? Más bien. Exacto, sí, creo que es algo un poco novedoso, pero que tenemos la responsabilidad como profesionales de la salud de seguir actualizándonos. Definitivamente sí. No, y qué bueno que se ha puesto de moda y que podemos realmente hablar del tema, porque también a lo mejor antes no había tantos problemas de salud, porque la comida era un poco más sana. Ahora que, pues, la verdad, no, y que todo el mundo nos enfermamos de todo,
qué bueno que podamos tener estas herramientas, pues para de ahí mejorarla, ¿no? Sí, seguro. O sea, hace 50 años, ¿cuál era la esperanza de vida de hace 50 a 60 años? Creo que era 50 a 60 años. O sea, las personas morían en promedio a los 50 a 60 años y morían principalmente de infecciones o de enfermedades infecciosas. Después vino todo este boom de la parte médica, los antibióticos, este tipo de tratamiento. ¿Y qué pasó? La mortalidad de infecciones disminuyó radicalmente. O sea, los antibióticos es una maravilla del mundo moderno. Pero a la gente no morir tan joven de enfermedades infecciosas, pudo vivir más tiempo y entonces vienen las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Claro. Que son los problemas mundiales de salud actuales. O sea, todo el mundo tiene diabetes o hipertensión o le dio cáncer o ya es obeso, enfermedades crónico-degenerativas todas. Y entonces, claro, o sea, no vas a decir, no, pues que regresen a morirse a los 50, 60 años, sino más bien, ¿qué podemos hacer? Exacto. Para mejorar el estatus de salud de la población con la esperanza de vida actual, que creo que, o sea, está entre los 86 años, creo que en las mujeres y un poquito menos en los hombres. Sí, entonces más bien es ese punto, ¿no? Ahora, entonces ahora es saber qué podemos hacer para que nuestra salud pues sea la mejor durante todos estos años que faltan, ¿no? Por que nos regalaron de vida. Así es. Así es. Bueno, y también dentro de toda esta, digamos, novedad, ahora se escucha mucho, y ahora sí quiero que hablemos como 100% de ella, de la microbiota. Entonces ahorita ya nos has ido diciendo que son pues todas estas bacterias, ¿no? Pero tú nos puedes platicar bien. Una cosa que de lo que más me gustó leer de la microbiota en tu cuenta, que lo pusiste como el currículum de la microbiota. Entonces, ¿nos lo puedes platicar? De las funciones que llevan a cabo la microbiota. Claro, híjole, hace un buen que escribió ese post, déjame ver si me acuerdo. Pero sí, te voy a platicar para que no veamos este mundo microbiano tampoco como algo tan ajeno. Bueno, ya con todo lo de la pandemia lo vemos como algo muy cercano, ¿verdad? Pero así es. Microbiota, micro de chiquitito, tan chiquito que no lo podemos ver a simple vista. Y biota, ¿no? Microbiota, bios, de que está vivo. O sea, son células súper pequeñitas que no podemos ver, pero que están vivas, que estamos repletos, todo nuestro cuerpo está atascado de ellas, y por más que te eches sanitizante y Lysol y lo que tú quieras, no te vas a poder deshacer de ellos. Y qué bueno, porque la vida del humano al día de hoy no sería posible sin todo este mundo microbiano que vive en el cuerpo. En la piel, por ejemplo, ayuda a procesos que tienen que ver con la piel, en la boca, en la nariz, el tracto respiratorio. También ahora se ha visto que las personas que tienen una microbiota respiratoria responden mejor ante COVID, por ejemplo, que las personas que no la tienen. Y a pesar de que estamos súper llenos de estas microbiotas, estas microbios o microorganismos, bacterias, la mayoría, más del 80%, se encuentra en el intestino. O sea, ahí es su lugar de residencia principal. Por definición, ¿qué es microbiota? Es un ecosistema, ¿no? Formado por estos microorganismos. Entonces, los que tienes en la piel, porque la piel está expuesta al medio ambiente, a la luz, etcétera, tiene un pH diferente, van a ser diferentes a la microbiota de la boca, que va a ser diferente a la microbiota del intestino. Cualquier cosa que influya sobre el ambiente va a tener un impacto sobre la microbiota. O sea, si a ti te cae cloro en la piel, sabemos que el cloro mata bacterias, ¿no? Entonces va a matar toda la microbiota de la piel y va a tener repercusiones. Si por ejemplo, los enjuagues bucales cambian las condiciones del ambiente de la boca y por lo tanto tienen una repercusión en la microbiota oral. Y lo mismo en el tracto intestinal. Ahí se regula más por lo que comes, ¿no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, una dieta muy rica en grasas, pues sabemos que para que puedas hacer digestión adecuada de las grasas, el hígado necesita ahí producir ácidos biliares, ¿no? O la bilis.
Y esos ácidos biliares pues, son ácidos, como su nombre lo dice. Entonces, al ser ácidos, van a hacer que crezcan ciertas bacterias que sí pueden vivir en un ambiente más ácido, pero otras ya no. Y si tienes una dieta más rica en plantas, entonces ya no necesitas tantos ácidos biliares, necesitas más otras cosas que produce el páncreas, y eso va a hacer que vivan ciertas bacterias que viven en un ambiente como más, digamos, diferente al de las carnes. Entonces, el tipo de alimentación va a determinar el tipo de ecosistema o la microbiota que tienes en el colon, ¿sí? Si tienes una dieta muy rica en carnes, vas a tener un perfil que es bien diferente a una persona vegana o a una persona vegetariana. Okay. Y si las bacterias son diferentes entre una y otra, entonces sus funciones son diferentes, ¿no? Para resumirlo, pensemos también en la microbiota como si fuera un equipo. Okay. Un equipo de fútbol. Entonces, en el equipo de fútbol hay diferentes posiciones. Hay portero, hay defensas, medios, delanteros, ¿no? Y necesitas de todas esas posiciones o tipos de jugadores para que puedas tener un equipo completo, robusto y competitivo. En la microbiota es igual. O sea, necesitas diferentes tipos de bacterias que realicen diferentes tipos de funciones para que puedan funcionar ellas bien como equipo y entonces... Claro. Hacer todo lo que necesita tu cuerpo para tu salud. ¿Qué hacen estas bacterias? Algunas producen vitaminas, por ejemplo, vitamina K, vitaminas del complejo B, no todas, algunas. Entonces te conviene tener de ese tipo de bacterias en el intestino, porque si no, no vas a producir eso. Algunas producen o te ayudan a liberar, por ejemplo, serotonina, que la serotonina ayuda a que se muevan adecuadamente los intestinos, manda señales al cerebro y es muy importante, ¿no? Entonces, algunas bacterias hacen eso, no todas te conviene tener de esas. Algunas personas producen GABA, que es un neurotransmisor que tiene que ver también con cómo se mueve el intestino, pero tiene que ver también con cómo nos movemos nosotros como humanos, nuestros hábitos de sueño, entonces te conviene tener de ese tipo de bacterias. Algunas van a consumir fibra de las verduras, y al consumir fibra de las verduras van a producir entonces ciertos ácidos grasos de cadena corta con efectos antiinflamatorios. Quieres consumir verduras para tener de esas fibras. Claro. Algunas van a consumir fibras de los cereales, de las frutas, etcétera. Entonces, cada una va a producir diferentes cosas. Y todas ellas están comunicándose y hablándole al sistema inmunológico. Entonces, si comes mal, si tienes un equipo pues medio chafa, ahí tienes 10 porteros, pero no tienes ningún delantero, claro, pues ese equipo no es funcional y lo que va a pasar es que es más fácil que llegue una bacteria mala, por ejemplo, E. coli, Shigella, Salmonella, y te destroce por completo el tubo digestivo o te enfermes. No sé si te ha pasado que 2 personas comen el mismo producto contaminado y alguna se enferma y la otra no se enferma. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque una tiene una microbiota que es más fuerte y entonces cuando comes ese alimento que está malo, esa bacteria que es mala, tu microbiota, lo que vive en el intestino es tan fuerte que no deja que la bacteria mala se quede a vivir ahí y te haga daño. Claro. Y en la otra, si tiene una microbiota ahí medio debilucha, no bien formada, pues llega cualquier cosa y te vas a enfermar. Por eso te decía que si eres una persona que te enfermas muy frecuentemente, hay algo que no está bien en el sistema digestivo, porque este es un sistema de defensa, y si tú tienes un sistema de defensa fuerte, no deberías estar enfermando con tanta frecuencia. ¿No? Ahora ha quedado claro todo. Impresionante. Más o menos. Sí, está impresionante. Está impresionante. Y, por ejemplo, ¿hay algún tipo de estudio, forma de saber si nuestra microbiota está funcionando correctamente o está sana? O sea, ¿hay algo? Hay diferentes cosas. Siempre tenemos que fijarnos en diferentes cosas. Uno son cuestiones clínicas, como estas que te decía, o sea, ¿qué tal te sientes? ¿Qué tal tu nivel de energía? ¿Qué tal tu digestión? ¿Te inflamas todo el tiempo? Hay cosas que te caen mal, diarrea, estreñimiento. Todas estas son cosas que nos dan señales de cómo está la microbiota. Hay algunos estudios también que se hacen en heces,
Ok. ¿no? Los coprológicos que conocemos desde hace mucho, pero los copros se especializan principalmente en ver bacterias malas, o sea, Ok. ¿tienes o no tienes bacterias malas y en qué cantidad las tienes? Y hay otros estudios más novedosos, como que lo que hacen es estudiar a través de una muestra fecal todas las bacterias que tú tienes en el intestino o en esa muestra, ¿no? Entonces, al estudiar todas esas bacterias, te pueden decir, oye, Miel, tú tienes, te lo voy a poner muy simplista, pero tú tienes 30 de las que producen vitaminas, 5 de las que producen ácidos grasos de cadena corta, 20 que te ayudan a producir serotonina. Y eso nosotros lo podemos comparar con lo que es más frecuente en la población abierta. Entonces, tal vez en la población en general tengan 30 que producen vitaminas, tú solo tienes 10, pues falta, ¿no? O sea, hay que ver cómo incrementamos esas que te ayudan a producir vitaminas. O en la población tienen 5 bacterias que te ayudan a producir estos ácidos grasos y tú tienes 15. ¿Qué significa eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que bajarlas? O sea, tenemos ese tipo de estudios ya que se llaman de microbiota fecal. La compañía que yo conozco es Alchemy Code, que de hecho colaboro con ellos. Entonces, sí, hay algunos estudios. Ok, y ya, por ejemplo, ya sabiendo todos estos estudios, entonces sí ya podemos, como dices, o sea, ya realmente ahí sí ya basarnos en qué necesitamos y cómo fortalecer lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? Eso es lo que haría. Sí, o sea, en la microbiota influye lo que comemos, pero también lo que hacemos, o sea, haces ejercicio, no haces ejercicio, eso va a tener un impacto. Que lo que estamos sintiendo, o sea, cuando pasamos por procesos de mucho estrés psicológico, que estamos muy tensos y así, tu cuerpo echa a andar como, por ejemplo, te sube cortisona, ¿no? Que es como del estrés. Y entonces mucha cortisona en tu cuerpo también afecta a la microbiota intestinal. Contestando a tu pregunta, al conocer tu microbiota, podemos saber qué tan arriba o qué tan bajo estás con respecto a la población. Y al analizarte a ti como persona, qué comes, qué no comes, haces ejercicio, cuántos años tienes, qué tal tu proceso de estrés, meditas, no meditas, etcétera, en conjunto podemos identificar las estrategias que son necesarias para que tu microbiota mejore. Pero es en conjunto, o sea, no solo es el análisis fecal, sino todo. en conjunto con el cliente, todo. Ok. Sí, súper interesante. Súper interesante. Oye, Paloma, y por ejemplo, ¿la microbiota cambia con la edad? O sea, cuando uno se vuelve adulto mayor. ¿Sí? Sí, cuando somos bebecitos, o sea, los bebés que consumen solo leche materna tienen microbiota que es bien diferente a los que consumen fórmula. Súper diferente. Y esto es una huella de protección. O sea, los que consumen leche materna tienen un tipo de microbiota que los va a proteger años posteriores de su vida. Y los que consumen fórmula tienen otro tipo de microbiota. Conforme vamos creciendo, nuestra microbiota también se va ampliando, porque al principio, pues, no comemos muchos alimentos, tenemos una dieta muy restringida, no podemos ir a todos lados y así. Y entonces la microbiota es igual, con una diversidad chiquita. Conforme vamos creciendo, comemos de más cosas, salimos al bosque, nos exponemos a la playa, etcétera. El ambiente está repleto de estas bacterias y llegan a nuestro cuerpo. Entonces, conforme vamos creciendo, la microbiota se va haciendo más grande, más fuerte, más diversa. Pero, desafortunadamente, después de los 60, 65 años que empezamos a envejecer, nuestra microbiota envejece también. Y entonces, tú lo has visto, después de los 65 años, la dieta se hace más restrictiva, ¿no? O sea, ya no comes de todo, ya no comes en las mismas cantidades, la movilidad si la vas perdiendo, ya no puedes ir a todas partes. Entonces, la microbiota se va haciendo más pobre. Y es por eso que en los adultos mayores, sobre todo pues los que no tienen un buen estado de salud, hay un proceso de inflamación subclínico, se le llama. O sea, no es evidente, pero están inflamados. Y parte de esa inflamación se debe a que la microbiota cambia y al cambiar la microbiota le pega al sistema inmune. Y entonces es una inflamación constante, bajita, pero por largo tiempo, que a la larga
incrementa el riesgo a que desarrolles diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardíacas, etcétera. Entonces, sí cambia con la edad, es diferente. Es importante que tengamos una microbiota acorde a nuestra edad y lo más joven que se pueda. Ok, o sea, por eso es que está tan conectado también, que se empiezan a presentar también más problemas, obviamente, estomacales, como el colon irritable, como lo que decías, todo el tiempo estar inflamado, y de ahí obviamente también hipertensión o que los niveles de colesterol, triglicéridos se disparan más. Exacto, está todo súper relacionado. De hecho, por ejemplo, ahorita se sabe que cuando de niños nos dieron muchos antibióticos, pues eso dañó la microbiota y la dañó en un momento en donde se estaba formando apenas. Entonces, la dañó, digamos, a corto y a largo plazo. Okay. Y esos niños que recibieron muchos antibióticos de grande tienen más riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque se dañó mucho la microbiota en las primeras etapas de vida, que era cuando la microbiota se estaba formando. Las personas que les da una gastroenteritis o se enferman cañón del estómago y les dan un tratamiento antibiótico muy fuerte porque así lo necesitan, tienen más riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable o de desarrollar algún tipo de intolerancia alimentaria posterior. Cuando en las embarazadas, por ejemplo, presentan algún tipo de infección durante el embarazo, los bebés tienen más riesgo de desarrollar algún tipo de problemas en etapas posteriores. Por ejemplo, se ha establecido ahí una relación entre infecciones durante el embarazo y autismo, la probabilidad o el riesgo de desarrollar autismo. Entonces, es súper importante desde todo momento. Importante. Y está conectado, por eso es que está conectado con todo, no solo con enfermedades, sino con el sueño, con el hambre, con todo. Sí, claro. Qué impacto. Y bueno, sí. No, y aparte es un tema que podríamos hablar y hablar por horas, porque realmente como está tan conectado con todo, pues, ¿no? O sea, realmente es como un tema demasiado amplio, pero bueno, como no podemos tampoco estar horas, ¿nos podrías dar como tips o alimentos que mejoren justo nuestra microbiota y que la mantengan, pues, lo más saludable? Claro. El número 1, que está bien estudiado también, es, una dieta diversa se asocia a una microbiota diversa y eso es algo muy bueno. ¿Qué quiero decir con una dieta diversa? El consumo de más de 30 plantas a la semana se asocia a una microbiota diversa. Okay. Y tú podrías decir, 30 plantas es muchísimo, sí. Pero no es muchísimo, porque, por ejemplo, si haces una mezcla de diferentes nueces, o sea, si vas al súper y te compras 100 gramos de nuez de Castilla, macadamia, nuez de la India, pistache, cacahuate, semilla de girasol y semilla de calabaza, ahí son 7, por ejemplo. Okay. Tú haces una mezcla con esa y te tomas cada tercer día un caballito o algo así, estás comiendo ya 7 plantas. Ahí, nada más. Okay. Si vas al súper y compras, hay que hacer uso también de las bondades que hay ahora en el súper, ¿no? Entonces, hay de estas cajas que son mezclas de lechugas. Ajá. En lugar de comprarte una bolsa de espinaca, cómprate una bolsa que es lechugas mixtas, que en lugar de una planta, que sería espinaca, tienen 5 o 6. Okay. Y al consumir 1 o 2 veces, 3 veces por semana esa mezcla, pues ya estás consumiendo 6 plantas. Entonces, a las 7 que llevabas, súmale 6, ya llevas 13, ¿no? Aguacate, aceituna, aceite de olivo, por ejemplo, ahí van 3 más, ya llevas 16. Okay. Comes 4 o 5 frutas diferentes a la semana, o sea, no te compres 1 kilo de naranjas nada más, cómprate unas 2 naranjas, unas 3 manzanas de diferentes colores, una pera, frutos rojos, 5 diferentes variedades, ya llevas, ¿qué? 18, 19, ajá. ¿no? Y así sucesivamente, o sea, en realidad no es difícil. La recomendación de dedo que siempre nos han dado es comer 5 frutas y verduras al día. Bueno, 5, si la multiplicas por los 7 días a la semana, claro, son 35. O sea, es más, lo único que yo te digo es no comas siempre lo mismo. Claro, o sea, como variarle, mezclarlo. Exacto, mézclalo, varíalo, o sea, no
no te hagas pues unos huevos con pimiento rojo, hazte un huevo que tenga pimiento rojo, amarillo y verde. Si tienen diferentes colores, hay algo diferente dentro de sus propiedades, sus nutrimentos, y cuentan como 3 plantas diferentes. Y al día siguiente échale nopal y ahí va 4. Y a los 2 días échales, no sé, brócoli o lo que tú quieras, ahí va otra. O sea, si te vas a hacer unos pancakes, échale medio plátano, échale medio calabaza, ya le metiste 2 plantas diferentes, ¿no? Aparte de lo que ya tenía. Te vas a hacer una pasta, no le pongas solo carne, ponle champiñones, y no solo champiñones, sino ponle tantito champiñón, tantito portobelo y tantitas setas. Y ahí ya son 3 diferentes. O sea, es cosa nada más de, pues sí, de invertir tiempo en el súper. Sí. De comprar tantito de todo y de recordar que no hay soluciones mágicas, pues que lo que va a favorecer nuestra salud es lo que hagamos comida a comida, día a día. Entonces, comida a comida, échale un poquito de plantas, diferentes colores, diferentes formas, y eso te va a dar la diversidad. Entonces, primer tip, 30 plantas diferentes a la semana. Ok. Que es todo lo que viene, todo lo que forma parte de una planta, ya sea flor, fruto, raíz, semilla, todo eso se considera planta. Entonces, 30 diferentes a la semana. La segunda es consume fermentos. No te cases, o sea, los fermentos no alivian las enfermedades. Los fermentos deben de ser considerados como un estilo de alimentación saludable que te va a ayudar a tener un sistema digestivo más fuerte y a prevenir enfermedades. Entonces, no te cases con uno, no es kefir todos los días, no, es a veces un shot de kefir, a veces un poco de yogurt, a veces un poquito de un buen queso, a veces un poquito de kombucha, o sea, poquito, pero integrado a tu alimentación, eso te va a dar bacterias buenas. Consume polifenoles. ¿Cómo son los polifenoles? Alimentos que sean muy brillantes, por ejemplo, la berenjena tiene un color brillante, es un morado casi negro muy brillante. Bueno, está atascado de polifenoles. Los frutos rojos, el té verde, todo lo que sea muy café, muy negro, por ejemplo el café, el chocolate, ¿no? El cacao y eso, muy rico en polifenoles. Hidrátate adecuadamente, o sea, causa número 1 de estreñimiento, mala hidratación. ¿Cómo es que, o sea, algo tan sencillo como tomar agua durante el día no lo estamos haciendo y eso nos causa estreñimiento? Claro. ¿No? Consume fibra en cantidades adecuadas. Las mujeres en rango general necesitan 25 gramos, los hombres 30 gramos. Si tienes una dieta rica en plantas, si comes las 30 plantas a la semana, te aseguro que vas a cumplir tus gramos de fibra. Ok. Al día. Bueno, y me puedo seguir. Tú dime si con eso es suficiente. No, yo creo que está más que suficiente y además explicado de esta forma, la verdad es que está fácil. Porque como dices, o sea, uno podría decir, no, pero pues es que sí como champiñones, ¿no? Y también como pimiento, pero dices, bueno, si comes de los 3, ¿no? El rojo, el naranja, el verde, pues ya son 3. No es solo, o sea, no cuenta como 1, cuenta como 3. Y si el champiñón y las setas, pues ya también cuentan como, y el portobelo, otros 3. ¿No? Exacto. 3, entonces, explicado las así. Manzanas. Claro que es o sea, no compres 1 kilo de manzana roja. Claro. Ajá. Compra 2 rojas, 2 verdes, 2 amarillas y 2 galas. Claro. O sea, si se ven diferentes, tienen alguna diferencia en su composición y eso te beneficia porque tienes de todos los componentes que tienen las plantas y por lo tanto vas a alimentar a diferentes tipos de bacterias. O sea, cada bacteria se alimenta de algo. Si tú les das de todo, pues vas a tener de muchas, de todo, ¿no? Vas a tener un equipo bien robusto. Si siempre desayunas huevo, comes salmón o pechuga con lechuga y cenas sopa de verduras, olvídalo. No hay forma. O sea, sí son excelentes alimentos, pero tienes una dieta súper monótona. Claro. Siempre estás comiendo las mismas fibras, las mismas vitaminas, los mismos alimentos. No hay forma de que tengas una microbiota diversa. Aunque estos alimentos sean buenos, como no le estás dando variedad a tu alimentación, no vas a tener una microbiota diversa. Claro. No, de verdad estoy con el ojo abierto porque, te digo, explicado de esta forma está completamente entendible y realmente uno entiende porque
pues sí, mucha gente dice es que yo como súper sano, pues sí, pero a lo mejor nada más come lo mismo. Entonces, pues, como dices, solo están produciendo cierto tipo de microbios, o sea, bacteria buena, ajá, pero hacen muchas otras falta, ¿no? Entonces, no, creo que está clarísimo, creo que la verdad con toda esta plática, yo espero que así como yo, pues muchos entendamos la importancia de nuestra salud intestinal, del cuidar, pues sí, nuestro intestino grueso que pues es que es clave para que todo funcione muy bien, que está conectado con lo que quieran, ¿no? Y entonces, y también para que sepan un poquito más, y si es que dicen, bueno, ¿y cómo está conectado con el sueño? ¿Y cómo está conectado con esto, con el otro? Pues yo recomiendo ampliamente que se metan a buscarte, que se metan a tu cuenta. Porfa, dinos cuál es tu cuenta, porque ahí tienes, bueno, tips, pero... ¿no? Y recibir, ¿no? Exactamente, sí. y muchísimos, bueno, obviamente posts que tienen que ver con toda la salud intestinal, con toda la microbiota y se pueden enterar absolutamente de esto y más. Entonces, ¿dónde te pueden buscar? Sí. Antes de decirte eso, dijiste lo del sueño. ¿Sabes que en el intestino se produce melatonina? No. Melatonina, que es la que nos permite inducir al sueño, se produce melatonina, porque el intestino también duerme, digamos. O sea, okay. Sí, está totalmente relacionado. Mi cuenta, en donde más activa estoy, es en Instagram. Ajá. Y la cuenta es @intestino.sano. Ok. Y ya, mi nombre es Paloma Barrera. Cualquier cosa que necesiten, con todo gusto se pueden acercar a mí. No, claro, porque aparte obviamente das consultas, ¿no? Entonces te pueden buscar para una consulta y... Sí, sí, doy consultas. No tantas como quisiera, porque tengo otro trabajo, pero sí doy consultas y con todo gusto también. En el perfil de mi página está el número al que pueden hablar por teléfono para que les den toda la información que necesiten y en todo caso cita. Ok, perfectísimo. No, Paloma, yo de verdad te agradezco infinito por toda esta plática, por todo lo que nos estás como enseñando a través de ella y bueno, pues espero que pronto podamos tener otra plática porque de verdad este tema es amplísimo, entonces es amplio. Sí, muy, muy amplio, pero bueno, pues por lo mientras yo te agradezco, te mando un abrazo gigante y muchas gracias de verdad por todo. Gracias. No, gracias a ti, me encantó estar aquí y compartir contigo. Muchas gracias, de verdad. Beso y abrazo. Gracias por todo. Igual. Hasta luego. Bye, bonita tarde. Bye.